queremos partir por donde dice el título, ¿no? Queremos partir trabajando el tema de la ansiedad y les quiero presentar primero a Patricia Larcón, si está por ahí Patricia, que nos pueda saludar. Hola Hola, Patricia. buenas tardes a todos. Qué gusto, tantas Patricia, personas conectadas. sí, Patricia es nuestra gerenta de desenvolvimiento humano de la Gerencia de Cuidado y Desarrollo. Ella es psicóloga y lleva ya un largo tiempo con nosotros en el IST. Ha sido partícipe de la creación de varios espacios de este tipo y también de los espacios de contención que hemos trabajado. Así que es un gusto poder contar contigo, Patricia, en este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también Gracias. les quiero presentar a Marcela, que Marcela estuvo en las primeras sesiones con nosotros, Marcela Humada. ¿Dónde estás, Marcela, que nos puedas saludar? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludos a todos y a todas. Un gusto estar aquí con tanta gente hoy. Marcela es nuestra subgerenta de la Zonal Centro de Prevención de nuestro IST, Ingeniera en Prevención de Riesgo, y también es una persona de las que más sabe hoy día en nuestro instituto de cómo estamos desarrollando la situación y dando las respuestas a todos los requerimientos que son varios, que son complejos, eh, y que muchas veces nos colocan a todos en un dilema porque tenemos que ir día a día viendo cómo solucionamos estas cosas, pues las preguntas, la respuesta a las preguntas no las tenemos preparadas. Cada uno con lo que está pasando con las autoridades en el país, van saliendo protocolos nuevos, tenemos que ir viendo cómo los ayudamos a ustedes en su empresa que puedan aplicar estos protocolos. Entonces este es un trabajo que hemos ido desarrollando de a poco y en conjunto todos, ¿sí? Así que para partir tenemos preparada una breve presentación y queremos partir por Patricia, ¿sí? Sí, ¿Nos puedes colocar la presentación, por favor, sí. Fernando? Bueno, como les contaba Daniel, esta es nuestra octava versión y hemos trabajado y hemos compartido con ustedes distintos temas. Y sentíamos que ya varias semanas de estar viviendo esta pandemia y que hemos estado también, conforme van aumentando los nuevos casos de contagio, también va aumentando en nosotros muchas emociones relacionadas con esto. Y entonces, dado eso, quisimos también como poder abordarlas, poder hablar un poco, poder mirar de qué se trata y de alguna manera compartir con ustedes algunas orientaciones generales. ¿Para qué? Para poder de alguna manera manejarlas en nosotros mismos, poder tener alguna estrategia o alguna aproximación para acompañarnos en lo que estamos sintiendo todos y también acompañar a quienes nos rodean. Y entonces quizás partir como con un primer eslabón, porque la ansiedad, que es el título de este webinar, es una emoción, ¿sí? Y entonces también dentro de nuestra tradición cultural y educacional, el mundo de las emociones es más bien como una caja un poco desconocida, a la que le tenemos cierto temor o ciertas aprensiones, y entonces quizás poder en el fondo entender que la ansiedad es una emoción, y entonces ¿qué son las emociones? Y las emociones las podemos entender como reacciones a un cambio en nuestro medio interno, ¿sí? A nuestro cuerpo, nuestro medio interno. Por ejemplo, siento un dolor o estoy cansado y cansada y, por ejemplo, tengo una emoción asociada a eso, me pongo irritable o qué sé yo, me enojo, o un cambio en el medio externo, voy caminando por la calle, ladra un perro y entonces reacciono con miedo, y dado que son reacciones a nuestro cambio, a nuestros medios, son respuestas que nos permiten adaptarnos. Entonces, quizás esto es una primera como valoración de las emociones. Las emociones son respuestas adaptativas. Son el recurso que tenemos los seres humanos para poder adaptarnos a nuestro medio y a un medio que está siempre cambiando. Gracias a las emociones es que hemos podido desarrollarnos como humanidad. Entonces, vamos vamos a darles ese lugar inicialmente. Lo segundo es que son pasajeras inicialmente, ¿sí? Como es una reacción, pasa esa reacción y entonces cambia la emoción y a veces pueden hacerse recurrentes.
y por eso también vamos a hablar, porque en esto que estamos viviendo juntos hay algunas que se nos están haciendo un poco más recurrentes, ¿sí? Posibilitan la acción, de acuerdo también a la emoción que sentimos, tenemos la posibilidad de hacer algo frente a eso. Y eso, entonces, una emoción siempre también es un recurso para poder hacer algo en nuestro entorno. Tenemos también ciertos como prejuicios con las emociones, porque decimos, bueno, es bueno sentir alegría o es malo sentir miedo, y entonces las juzgamos, ¿sí? Y las emociones no son buenas o malas en sí mismas, sino qué hago con ellas, el para qué. Son parte de nuestra naturaleza humana, y además, al ser parte de nuestra naturaleza humana, tenemos la posibilidad de leerlas, de escucharlas, de alguna manera de interpretarlas como mensajes, como información valiosa para nosotros, justamente para cuidar nuestra vida y adaptarnos. Y yo quiero como invitarlos a mirar esa ruedita que está ahí en esa diapo, que tiene un montón de colores, es una rosa cromática de las emociones, porque para mí fue impactante mirar eso la primera vez que la conocí, porque conocemos tan poco de las emociones, ¿sí? Y entonces cada uno de esos colores y esos nombres es una emoción. Y en general, como son desconocidas para nosotros mismos, muchas veces ni siquiera no sabemos cómo relacionarnos con ellas, muchas veces no sabemos ni siquiera cómo nombrarlas. Y entonces, el título de este webinar dice ansiedad, pero en realidad queremos invitarlos a mirar que es más que ansiedad, que quizás es como poder mirar un grupo, o al menos 3 emociones que están siendo bien recurrentes. Nosotros hemos pasado en distintos momentos por alguna de ellas, y que es interesante poder entenderlas para comprender por qué es que las sentimos, y también distinguir, porque dependiendo cuál esté sintiendo, yo podría eventualmente hacer algo en relación a eso, para poder sentirme mejor, para poder adaptarme mejor, para poder sobrellevar mejor esta situación, ¿sí? Entonces, si nos puedes mostrar la siguiente, Por Fernando. mientras nos muestras la siguiente, como conversar un poquito contigo, qué interesante esta propuesta que tenemos, porque nos saca un poco el foco de cómo entendemos tradicionalmente las emociones. Es como poder darle una valoración. Mira, ahí está precisamente la rosa cromática de las emociones que tú estabas nombrando, que es como poder darle una valoración a las emociones, porque parece ser que si son un mensaje, como tú dices, algo nos pueden estar avisando. Y a veces somos medio sordos a estos mensajes hasta que ya se nos transforman en alguna síntoma psicosomático, le empezamos a prestar un poquito de ojo. Y lo otro que me parece interesante lo que dice es que si son una respuesta al medio, me imagino la gran cantidad de respuestas que estamos teniendo hoy día en esta situación en la que nos encontramos, donde el medio nos está cambiando constantemente. Exactamente, y en ese sentido, lo que estamos viviendo como pandemia, que significa una crisis en distintos ámbitos de nuestra vida, porque no solo han cambiado nuestras rutinas laborales y familiares, sino que hay un desafío por incorporar hábitos, ¿sí?, que no estaban dentro de nuestro repertorio habitual de hábitos, de prevención, del lavado de manos, de la mascarilla, del escudo facial, de los traslados, del cómo relacionarnos, de la distancia social. Entonces, todo lo que estamos viviendo hoy es un desafío de adaptación, es una crisis en el sentido de que requiere aprendizajes nuevos en nosotros, y que entonces, dado lo que estamos viviendo, todas las emociones que estamos sintiendo en este momento no podríamos juzgarlas ni de adecuadas ni inadecuadas. Es lo esperable y natural dada la situación que estamos viviendo. Y eso es sumamente importante de considerar, porque lo que estamos viviendo también tiene un componente de mucha incertidumbre, porque sí, está en estudio el virus, está en estudio también las formas de contagio, podemos contar con lo que hasta ahora la medicina y la investigación sabe, pero sabemos que esto está en desarrollo, y entonces también genera ahí un entorno de incertidumbre en donde también no estamos acostumbrados a relacionarnos con la incertidumbre, y nos generan entonces las emociones y la intensidad de las emociones que estamos viviendo hoy, ¿sí? Entonces, es interesante como
al menos como ponerlas en un espacio en que podamos comprenderlas, más que juzgarlas o no querer saber de ellas, o antes de comprenderlas intentar sacarlas de nuestra vida o controlarlas. Más bien la invitación es como, es una oportunidad también para conocernos y para comprender cómo somos, y desde ahí poder adaptarnos de la mejor manera. ¿Mm? Ahí estamos con la siguiente lámina, ¿sí? Creo que todos la ven, y aparece lo siguiente. Decíamos que conocemos poco de nuestras emociones, o de la variedad de emociones que tenemos. Y quizás uno de los primeros como pasos para poder relacionarnos con ellas, para abordarlas, para manejarlas, tiene que ver con distinguirlas. Entonces a veces decimos que estamos ansiosos cuando quizás estamos angustiados o cuando estamos con miedo. Entonces es muy importante poder como distinguir qué decimos cuando decimos cada emoción. Y queremos partir con el miedo, ¿sí? El miedo es la emoción, es lo que sentimos cuando enfrentamos un peligro o una situación que amenaza algo que valoramos, que nos importa, que es vital para nosotros y que tenemos como la expectativa de que podríamos perderlo, ¿sí? Y que nos importa mucho. Es la pérdida de ese algo valioso. Pero es interesante porque el miedo, ¿sí? Como surge como una advertencia, por eso la invitación de poder mirarlas como señales, surge como una advertencia. Entonces el miedo, más que una emoción que decimos tiene mala prensa, no queremos saber del miedo, o no queremos reconocer que tenemos miedo cuando lo tenemos, es mirarlo como que me advierte frente a algo que estoy sintiendo como una amenaza. Entonces, en ese sentido, hay que rescatar el miedo, porque el miedo es una emoción que nos permite cuidarnos. Si no sintiéramos miedo, no podríamos tener ninguna acción que pueda prevenir aquello que sentimos como peligro o riesgoso. Entonces nos posibilita cuidarnos. Y siempre es, si ustedes de verdad como se preguntan cuando están con miedo, ¿a qué le tengo miedo? Siempre tiene que ver con una situación bastante real, concreta, particular, ¿sí? Es una emoción en relación a una situación particular y real, y que pudiera amenazar algo que considero valioso para mí y que puedo perder. Hoy los principales miedos que tenemos y que también hemos podido como escuchar directamente, el principal, el miedo al contagio, sin duda. Miedo a contagiarme, miedo a contagiar a mi familia, el miedo a perder el trabajo también es un miedo que está siendo hoy, a propósito de las cifras de desempleo que también hoy se conocían, también es un miedo que está muy presente el día de hoy en todos. Y el miedo a lo que viene, que no sabemos tampoco cómo viene, porque se nos cambió todo el panorama y todos los indicadores que teníamos para predecir el futuro. Exacto, exactamente. Y qué bueno lo que dices, porque justamente nos lleva a mirar la siguiente emoción, que es la angustia, ¿sí? Y la angustia es pariente del miedo, es prima hermana del miedo. La angustia aparece cuando justamente, como nos da miedo el miedo, o como muchas veces no queremos reconocer o mirar cuál es nuestro miedo y aceptarlo, ese miedo va quedando ahí, medio que al principio era bien focalizado, pero después se va volviendo más inespecífico, se empieza, ¿sí?, como a agrandar, y puede terminar en angustia. Y la angustia, a diferencia del miedo, no es hacia una situación particular, sino que angustia es cuando yo siento una amenaza que es general, que es hacia todo, que es indeterminado, que no logro precisar qué es, y que es muy anticipatoria, porque imagino un futuro al que solo me enfrento desde pensar en que va a estar todo mal, que sí, que vamos a contagiarnos todos, que nos va a pasar tal o cual. Son escenarios muy
catastróficos, un pensamiento recurrente, catastrófico, y en el cual nosotros no tenemos ningún control, ¿sí? Nos sentimos como impotentes de hacer nada frente a eso. Y su característica principal es que anticipa este futuro que no puedo hacer nada frente a él y que es catastrófico, ¿sí? Pero está caracterizado por pensamientos muy absolutos. Todo va a estar mal, ¿sí? No va a haber nada, siempre vamos a estar en esta cuarentena, nunca va a acabar esta pandemia. Se manifiestan de esa manera en nuestra mente, ¿sí? Se manifiestan de esa manera en nuestra mente. Y también la angustia, la podemos también distinguir porque la angustia también tiene bastantes reacciones a nivel corporal. La angustia se siente en el pecho, con el pecho apretado, se siente en la garganta apretada, es una respiración entrecortada, superficial, ¿sí? Es de mucha tensión, y entonces ahí lo que necesitamos, quizás como lo primero, es como poder también, igual que el miedo, igual que todas las emociones, quizás es reconocerlas, es en el fondo reconocerlas y validarlas, no bypasearlas, sino que decir, a ver, ¿y cómo la reconozco? Lo primero que puedo hacer para reconocerlas es hacerme la pregunta, bueno, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Y logro darme cuenta cómo me siento. Y validar que me siento así, porque es como, ya, sí, me siento un poco angustiada, pero no debería sentirme así. Tengo que seguir, tengo que ser fuerte, tengo que estar con el ánimo alto, que está bien, no estamos diciendo que esté mal eso, simplemente que ojo con eso que me digo ¿sí? Para no validar un sentir. Y una vez que reconozco que efectivamente, que tengo angustia, poder mirar toda la cadena de pensamientos anticipatorios de ese futuro que me generan esa angustia. Y voy a darme cuenta que en realidad, claro, toda la atención y mi pensamiento está en ese futuro catastrófico que no controlo, y hay poco pensamiento dirigido a mi entorno más presente, más actual. Por tanto, lo que tengo que hacer ahí es ese reconocimiento, porque haciendo ese reconocimiento yo puedo entonces intencionalmente focalizar mi pensamiento en el presente. Entonces decir, ok, del futuro todavía no puedo saber ni sé cómo va a ser, pero puedo saber de lo que pasa hoy, de lo que es mi entorno, de lo que puedo hacer acá, de lo que es hoy, mañana, esta semana, ¿sí? Como volver el pensamiento al presente. Y también sirve mucho y hay material de eso en las redes, nosotros también como IST en la página web se han publicado. También tenemos muchas estrategias desde estrategias de tipo físico, corporal, ejercicios de respiración, formas de poder calmar la experiencia del cuerpo para también bajar esos niveles de tensión y de angustia que se sienten a nivel corporal, ¿sí? Y acompañar, pero tiene que ser un movimiento que yo haga en esos dos sentidos. Okay. ¿Y cómo se relaciona aquí la ansiedad? Ya, y la ansiedad, por eso, es interesante porque a veces nos sentimos de estas maneras y le decimos a todo ansiedad, ¿no? Y la ansiedad es distinta a la angustia y al miedo. El miedo, el focalizado a la amenaza, la angustia, una cosa no focalizada, un futuro incierto. Y la ansiedad es otra emoción que tiene que ver con la urgencia por llegar a algo o por salir de algo, ¿sí? También comparte con la angustia respecto a que está planteado en el futuro, ¿sí? Porque pero digamos, tengo la urgencia de llegar o de salir de eso. Incluso, y como tengo esa urgencia y vivo ese tiempo y ese paso que me queda entre mi presente y eso que voy a llegar, lo vivo de manera tan incómoda, me acelero en esa urgencia. Entonces la ansiedad tiene ese componente que uno se acelera, se incomoda con la espera,
muchas veces para poder sobrellevar esa incomodidad, nos ponemos a hacer muchas cosas y entonces nos llenamos de tareas, queremos hacer una cosa y otra, o por ejemplo, la velocidad con la que hablamos, o la velocidad con la que comemos y terminamos comiendo de más, o hay personas que han aumentado la cantidad, por ejemplo, de cigarrillos que fuman, gente que ha vuelto a fumar, en fin, como es esa necesidad y urgencia por justamente como terminar, salir, cumplir, llegar, terminar de hacer algo. Y en ese sentido también es interesante mirar que dado que es también inespecífica un poco como la angustia, sirve mucho y se recomienda mucho como poder ordenarse en los pensamientos. O sea, poder también, lo primer paso, como toda emoción, reconocerla. Darnos cuenta que estamos sintiendo eso, porque si no, no podemos hacer nada. Pero una vez que la reconocemos es como poder parar, poder organizar lo que tengo que hacer. La ansiedad ahora está siendo también muy presente en las modalidades de teletrabajo, trabajo remoto, porque como estamos en un mismo lugar, estamos haciendo muchas funciones, compatibilizando nuestro trabajo, atendiendo al hogar, si hay niños, la necesidad de los niños, si tenemos adultos mayores, también la necesidad de ellos. Entonces, puede ser muy natural que sintamos ansiedad porque miramos toda esta cantidad de demandas en un solo plano y sentimos la necesidad de llegar pronto al cumplimiento de todas ellas. Entonces, recomendaciones, efectivamente, como darnos cuenta, poder planificar y priorizar respecto a eso, poder traer también, parcializar, ¿no? Ahora, ¿qué es prioritario para mí de hacer ahora? Bueno, lo demás queda en pendiente, después miraré lo siguiente y lo siguiente, pero en el fondo volver a traer el pensamiento y la atención de ese espacio que es el anticipo, lo futuro, a el aquí y ahora, a lo presente. Cuando podemos estar Entonces, en lo presente, Patricia, si te sigo bien, al tener claro estas distinciones de estas tres grandes emociones que hoy día están presentes, miedo, angustia, ansiedad, nos permite poder tomar acciones posibles para poder manejarla. En la medida que le decimos a todo ansiedad, se nos hace más difícil poder trabajarlas porque estamos metiendo todo en el mismo saco. Entonces, si tenemos la posibilidad de decir, esto parece ser que tiene angustia, que tiene que ver con este miedo más generalizado, o parece que esto es ansiedad y quiero salir luego de esto porque me incomoda, o porque no sé cómo reaccionar, las formas de hacerme cargo podrían ser distintas. Y ahí viene un poco lo que tú nos decías al principio de que si estas emociones parece ser que son señales que nos avisan de algo, ¿sí? Está interesante este modelo como para poder ir mirándolo, porque así nos podemos empezar a hacer cargo de nosotros mismos, de lo que nos está pasando en este periodo, ¿sí? Gracias, Patricia. Vamos a volver de ahí porque hay un link que queremos hacer a raíz de lo que nos cuentas. Y queremos pedirle a Marcela que nos pueda hacer una presentación, y aquí viene el por qué. Porque a propósito de esta angustia, de esta ansiedad, nos hemos ido dando cuenta de que una de las cosas que más baja la ansiedad, estas ganas de querer arrancar, como nos dice Patricia, tiene que ver con contar con información clara, con información precisa que nos ayude a movernos de manera más certera en esto que está pasando. Y hemos tenido muchas dudas que sentimos que Marcela nos puede aclarar muy bien sobre cómo actuar con nuestros trabajadores, nuestra situación a veces de jefatura, con lo que está pasando hoy día, ¿sí? Entonces queríamos pedirte, Marcela, que nos pudieras contar esto para poder tener una información ya certera. Y además les quiero recordar que este espacio está siendo grabado, de manera de que aquellas personas que no pudieron llegar hoy día puedan verlo después, posteriormente, en nuestro canal de YouTube, o cuando ustedes mismos lo quieran volver a consultar, va a estar disponible ahí a contar de la próxima semana, ¿sí? Marcela, entonces, ¿qué nos cuentas, por favor? Gracias, Dani. Antes, Fernando, de mostrar la presentación, gracias, gracias.
Efectivamente, como para continuar con lo que decía la Patti, es súper importante tener en cuenta esto de la ansiedad. Y efectivamente, como tú bien decías, una de las cosas que disminuye de alguna manera la ansiedad es tener claras ciertas certezas. Y dentro del levantamiento de la información que hemos tenido con varias empresas, con varios colaboradores nuestros, es que levantamos a una de ellas, digamos, como para tener este espacio y poder explicar una de esas interrogantes que se preguntan la gente que trabaja en las empresas, los mismos trabajadores, respecto por ejemplo, ¿qué son los contactos estrechos? ¿Cuándo yo tengo como empresa que elaborar un listado de contactos estrechos? ¿Cuándo yo como trabajador me tengo que incluir o pertenezco o no pertenezco a ese listado de contactos estrechos? Entonces, quisimos mostrar esta parte de algo que a lo mejor podría bajar un poco este tema de la ansiedad, esto que sentimos nosotros, que lo reconocemos, mostrando esto. Sin duda hay millones de otras cosas que podríamos ir mostrando más adelante que tienen que ver con ciertas certezas que nos podrían ayudar en nuestro día a día cotidiano en esta situación de pandemia que estamos viviendo, y las podemos ir abordando más adelante. Ya hemos abordado en las otras presentaciones de los otros jueves algunos temas de certeza que se crean cuando estamos en teletrabajo, ¿eh? Pero ahora vamos a conversar, y ahora sí, Fernando, te pido que puedas mostrar esto que preparamos, que tiene que ver un poco con cómo se establece o cómo el ministerio estableció el tema que tiene que ver con los contactos, cómo se manejan los contactos estrechos, cuando yo hablo de contactos estrechos. Entonces, se establece, por ejemplo, según las definiciones que están ya escritas, yo puse la fuente abajo para que ustedes puedan ir a buscarla si necesitan mayor información de los ordinarios que ha entregado el Ministerio de Salud y de las resoluciones que ha sacado respecto a esto. Pero en definitiva, los contactos se generan cuando yo en mi empresa me encuentro con alguna persona que ha sido diagnosticada por COVID positivo, confirmado. Y desde ahí se genera un mundo. Se genera un mundo de expectativas, de incertidumbre, de qué hacer, de que me voy a enfermar, de miedos, como decía la Patti, ¿no es cierto? Entonces, ahora es importante tener claro que esos contactos van a ser clasificados por la autoridad sanitaria, ¿ya? Y se van a clasificar de acuerdo al riesgo de la exposición con este COVID positivo, o sea, con este COVID-19 o SARS-CoV-2, como se llama. También es importante saber que aquellas personas que estén catalogadas y que estén dentro de este universo de contactos, que se van a llamar contactos estrechos o contactos de alto riesgo, van a tener que cumplir un aislamiento. Porque la idea que tiene el ministerio, que tiene el país en general respecto a esta pandemia, es que nosotros no nos sigamos contagiando. Y la forma de hacerlo es que dice, selecciona un grupo de personas que posiblemente se juntaron con alguien o que estuvieron con alguien contagiado con COVID positivo, entonces yo las cuido, las guardo, las saco del lugar donde estaban y las aíslo en su casa. Generalmente estas personas van a estar sanas en la mayoría de las ocasiones. Entonces, lo que se trata de hacer es dejarlas en un lugar aislado, que se aíslan en su casa, pero así nos aseguramos que si es que tendrían ellos o tienen posiblemente después la sintomatología, no contagien a nadie más. Entonces, porfa, Feña, ¿me puedes poner la otra lámina? Mientras pasamos a la otra lámina, Marcela, quizás recordarles que si tienen preguntas nos pueden hacer llegar las preguntas escribiendo en el chat de esta misma sala
y vamos a ir viendo de qué manera nos podemos ir contactando una vez que termine Marcela su exposición. Miren, gracias Dani. Existen criterios para establecer los contactos. Y el Ministerio, dentro del Ordinario 939, establece ciertos criterios que tenemos que tener en cuenta. El primero, que tiene que ver con el contacto de alto riesgo, y entonces dice, ¿quién es la persona que es contacto de alto riesgo? En este mundo se encuentran aquellas personas que brindan la atención de salud de manera directa con aquellas personas que son COVID positivos. Y en general, lo que se establece como riesgo, alto riesgo, son aquellas personas que no están utilizando sus elementos de protección personal en el trabajo de atención directa con una persona enferma de COVID positivo. Esas serían las personas que están catalogadas como contacto de alto riesgo. Las otras personas son aquellas que son contactos estrechos. Y acá es donde hay un universo bien grande de gente. Entonces, el Ministerio dice que se entenderá por contacto de estrecho aquellas personas que han estado en contacto con una persona COVID positivo entre 2 días antes del inicio de los síntomas de esta persona y los 14 días después del inicio de los síntomas de esta persona. O sea, persona me refiero a la persona que era COVID positivo confirmado. Ya, la otra, por favor. ¿Cómo evalúo yo? ¿Cómo evalúo quiénes son estas personas consideradas de contacto estrecho? Se me fue la imagen. Ya. Existen ciertos criterios y ciertos parámetros para establecer quiénes son aquellas personas que se podrían considerar como contactos estrechos. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el análisis en su empresa, cuando tengan una persona que es COVID positivo, ustedes se tienen que plantear y decir estas preguntas, se tienen que hacer estas preguntas, y tienen que pensar, la persona que trabajaba con esta persona que se enfermó por COVID, ¿habrá mantenido un contacto con esta persona por más de 15 minutos, cara a cara, a menos de 1 metro de distancia? Si la pregunta y la respuesta es sí, entonces esa persona entra dentro del grupo de contactos estrechos. Okay. ¿Ya? Otra opción más que podría preguntar es si esta persona o este compañero de trabajo estuvo en un espacio cerrado por más de 2 horas, con esta persona. Espacio cerrado puede ser una oficina, puede ser una sala de reuniones, puede ser en un colegio, pero ahora no están en clase, puede ser en un espacio donde no exista ventilación, ¿ya? Eso también es considerado como contacto estrecho. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta para evaluar si es contacto estrecho es, por ejemplo, si la persona vive en el mismo lugar. ¿En qué casos coincide esto? Y esto hay que tenerlo claro. Cuando el empleador proporciona el lugar de vivienda. Por ejemplo, hay grupos de personas que no trabajan en su ciudad o en su lugar de trabajo, o sea, en donde viven, y el empleador les arrienda un lugar para vivir. En esos lugares, en esas situaciones, el pernoctar juntos podría ser un contacto estrecho de origen laboral. Algo pasa con mi presentación, parece. Sí, está media ansiosa. Ya. Y la última condición que también tengo que evaluar es, por ejemplo, si yo me he trasladado con una persona que ha sido catalogada como COVID positivo, y en ese traslado que yo tuve con esa persona, no hubo una distancia de más de 1 metro. O, por ejemplo, si la empresa me proporciona un bus de desplazamiento para trasladarme, hay muchas empresas que han optado por sentar
fila por medio a los trabajadores, ¿ya? Entonces, en ese espacio se está resguardando la distancia entre uno y otro, y por lo tanto no sería contacto estrecho. Sin embargo, si el traslado es en un auto común y corriente, donde también me trasladan en vehículo, y donde yo no puedo tener distancia social entre la persona que maneja y yo, o la persona que está contagiada con COVID positivo y yo, lo más probable es que también entre en el círculo de contacto estrecho. Estos son los parámetros que se evalúan. Lo importante de acá, chiquillos, es tener en cuenta que no necesito cumplir con todos los parámetros para ser evaluada como contacto estrecho. Basta que uno de ellos se cumpla para que a mí me evalúen como contacto estrecho y entonces me incorporen en la nómina para yo irme por aislamiento preventivo a mi casa. Eso es lo que yo quería contarles, que tiene que ver con un poco saber cuándo es posible que yo tenga un riesgo de ser contacto estrecho con un compañero que haya sido COVID positivo. Ojalá que haya sido un poquito clara en esto, pero si no, me preguntan. ¿Ya? Ok, ahí vi que empezaron a salir varias preguntas, Marcela, pero nos queda claro. Entonces, el contacto estrecho está dado por estos 4 criterios que ha definido la autoridad, y ahí se va viendo, y es la Seremi de cada una de las regiones quien dictamina si efectivamente fue contacto estrecho o no fue contacto estrecho, y ahí viene el periodo de cuarentena entonces para estas personas. Patricia, volvemos a ti. Tú nos querías como agregar algo en relación a esto que nos contó la Marcela. Sí, en relación a lo que comparte Marcela, Marcela lo que hace es poder justamente mirar una de las líneas que tiene que ver con el manejo de la ansiedad y el miedo, que es justamente tratar de, y me pueden poner la lámina por favor, Fernando, tratar de salir del espacio de anticiparse e imaginar cosas, sino que volver más bien a lo que es el presente, a los antecedentes que tenemos hoy, a contar con fuentes confiables de información, y con esa información confiable, la siguiente, con esa información confiable poder tener cursos de acción que me cuiden, ¿sí? Entonces, gracias Fernando. Entonces, esa es una línea, conocer e informarnos de fuentes confiables para establecer cursos de acción, porque nos ayuda a enfocarnos respecto a lo que está bajo nuestras manos y nuestro control hacer. ¿Sí? Hay mucha información sobre cómo prevenir contagio. Lo que ha hecho Marcela ahora es como plantear la situación de que cuando ocurre un contagio y las personas que se han vinculado a esa persona COVID positivo, lo que se entiende por contacto estrecho, pero en el fondo esa es la brújula. O sea, mientras estamos sin información o con información poco confiable, el pensamiento anticipa de manera catastrófica, y es muy probable que estemos más en el curso de la angustia y de la ansiedad, más que quizás conectarnos con el miedo que nos cuida. Y el miedo tiene que ver con enfocarnos a situaciones concretas, con medidas concretas para hacer, como son información confiable para cursos de acción. Ahora, lo segundo, los seres humanos somos una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, emocionalmente, y también lo que nos ocurre en el cuerpo. Decíamos que las emociones son reacciones a cambios, por tanto, la manera también de poder acompañarnos y gestionar, si se quiere ese verbo, gestionar o autorregularnos en nuestras emociones, también pasa por cambiar nuestro entorno físico, el que nos rodea, pero también nuestro entorno del cuerpo, ¿sí? Nuestra posición, nuestro cambio de postura, nuestra forma de respirar. ¿Sabían ustedes que la respiración está también vinculada tenemos ciertos patrones de respiración con ciertas emociones? Y entonces cuando yo hago un ejercicio de respirar profundo, que es algo que innatamente hacemos, pero si lo hacemos en conciencia, parar, ¿sí? Sentarnos derecho, tomar aliento, respirar profundo, hacer una inhalación profunda, ya eso pareciera un detalle insignificante, y sin embargo genera ahí un espacio, una cuña para poder cambiar
nuestro entorno interno y de manera así movilizar aquella emoción en la que estamos, que sabemos que es pasajera, pero que si no la movilizamos desde alguna estrategia de cambio, de movimiento, ¿sí? De cambio físico, es muy probable que sigamos en ella, ¿sí? Que se siga repitiendo y la retroalimentemos y continuemos, digamos, sintiendo lo que veníamos sintiendo. Entonces, ejercicios de respiración, ejercicios de pausa activa. Tenemos una línea en salud mental en el IST de pausas activas que vamos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana, en la que se pueden conectar, que con apenas 15 minutos de ejercicios de pausa podemos también generar ahí un alivio, una cuña en las emociones que estemos sintiendo. Y la tercera es compartir con otros lo que estoy sintiendo. El poder de la palabra, ¿sí? El poder de compartir, el poder de escucharse. Cuando yo lo que estoy sintiendo lo logro comunicar a otro, lo que hago es tomar distancia, cierta perspectiva en ese comunicar. Eso sí me hace tomar conciencia, eso alivia la intensidad de lo que estoy sintiendo, eso hace además que en esa conversación, en ese diálogo, el otro me pueda ofrecer otro punto de vista y amplíe mi perspectiva respecto a lo que estoy sintiendo también, entonces se genera, sí, otro movimiento, y porque además estamos muy acostumbrados a vivir nuestras emociones, sobre todo aquellas que tienen mala prensa y un juicio cultural, desde la soledad. Entonces estamos tristes, nos aislamos, tenemos miedo, nos retraemos, nos sentimos vulnerables, no le contamos a nadie. Y lo interesante quizás en esto es como, quizás hay una oportunidad para comprender más nuestra naturaleza y comprender que lo que nos pasa a cada uno, hay algo compartido que nos ocurre a todos. Y cuando tenemos esa sensación de lo compartido, también es otro el lugar desde donde vivimos lo que nos pasa. Por tanto, también en la tercera línea, compartir con otros, generar espacios de compartir, de conversación, de escucha empática, es sumamente importante para eso. Esas son como las tres líneas generales que queríamos compartir con ustedes. O sea, si lo podemos mirar entonces desde esta perspectiva para poder hacernos cargo un poco de lo que nos está pasando hoy día, hay como tres grandes áreas que dependen como de tres grandes como áreas, ¿sí? Por decirlo así. Uno, cognitiva, información. Entonces voy a información fidedigna, confiable, que me deje más tranquilo y no me quedo con toda esta gama de cosas que nos dicen en las redes sociales, que muchas veces no es información viable y que nos confunde más. Y ahí si queremos tener información, una fuente de información confiable, nosotros estamos constantemente actualizando en nuestra página web toda la información que recibimos de las autoridades respectivas, entonces ahí hay una fuente de información confiable. Y lo habrán escuchado también, poder elegir una hora en el día a la cual informarse. Necesitamos mirar 5 o 6 veces la misma noticia, poder regular y filtrar aquello que también nos vemos expuestos, porque eso va repercutiendo también en nuestra emocionalidad. Ok, y el segundo canal tiene que ver entonces con irnos al ámbito corporal, al ámbito físico. Hacer algo físicamente de manera de cambiar nuestro estar, nuestra forma de estar viviéndonos este proceso, con movimientos, con respiraciones, con algo que nos saque de esta cantidad de pensamientos rumiantes, que nos oxigene, que genere todo un cambio a nivel de las endorfinas también en nuestro cerebro, ¿sí? Y ahí tenemos otro canal. Y un tercero sería más como vinculante emocional, que es hacernos cargo de este mundo emocional y no callarnos, no quedarnos con eso adentro, sino que tener un alguien a quien expresarlo. Que a veces podemos tener la fantasía de que como estamos en esta etapa de cuarentena, no podemos tener a las personas que queremos para contarles, pero que a través de estos medios podemos tener lo que hemos dicho nosotros. Cercanía social, cercanía vinculante, no necesariamente es igual a cercanía física. Puedo estar en otro lugar físicamente, pero no por eso sentirme lejano a ti. ¿Sí? Totalmente. O sea, esos serían como los tres mecanismos. Muy bien. Dani. ¿Sí, Dani, Marcela? Que como queda poco tiempo, me gustaría poder contestar algunas preguntas que Tenemos muchas preguntas, sí. Que han hecho respecto al tema de los contactos. Sí. Entonces, en general, para explicar algunas de las preguntas que nos hicieron, que tiene que ver, por ejemplo,
en el espacio de oficina, si están por más de 2 horas, si la persona está con elementos de protección personal, como por ejemplo mascarilla, y el espacio es ventilado, no serían contactos estrechos. Y bueno, y a eso agregarle que si están separados por más de 1 metro, no se considerarían como contacto estrecho, ¿ya? Pero si el lugar en cambio es cerrado, no tiene ventilación, y más, si yo no estoy usando elementos de protección personal, obviamente favorece el contagio entre las personas que están ahí. Entonces, como tenerlo de premisa para preocuparme como empleador en los lugares de trabajo, tratar de que los puestos de trabajo estén separados del uno del otro, y si no se puede, tratar de instalar algún tipo de barrera física entre uno y el otro, y que las personas utilicen sus elementos de protección personal. También hicieron una pregunta respecto a los traslados. Los contactos estrechos no solamente son laborales, también existen contactos estrechos personales o comunes, ¿ya? Si el transporte no lo ha puesto el empleador y aparentemente me podría contagiar con un compañero de trabajo que ni siquiera trabaja en la misma área mía, que es un vecino, o alguien que yo sé que después posteriormente se enferma, eso no es laboral, pero sí es contacto estrecho si estuve cerca de esa persona. Entonces, esa información llega de parte de la autoridad sanitaria, y la autoridad sanitaria se hace cargo de ese tiempo de cuarentena preventiva. También me preguntan, y también salió la pregunta de que habían dos promulgaciones o ordinarios por parte del MinSal. Sí, efectivamente, el primero salió el 24 de marzo, que es el 939, donde dice respecto al tema del contacto, que habla de los 2 días antes de provocados los síntomas hasta los 14 días después. Luego, el 23 de abril, eso se cambió y se dice que es desde el inicio de los síntomas de haberse encontrado con la persona COVID positiva hasta 14 días después. Y después, en otra fecha, el 13 de mayo de este mes, sale en el diario oficial una resolución exenta donde publica nuevamente y hace como que escribe que nuevamente alude a lo que decía el 939 del 24 de mayo, que es 2 días, del 24 de marzo, que es 2 días antes del inicio de los síntomas hasta los 14 días después. Eso igual está en conversación, porque nosotros lo preguntamos al ministerio porque es como volver a retroceder a la información anterior. Yo creo que si es que efectivamente hay un error, el MinSal debería sacar un nuevo pronunciamiento como un ordinario para ratificar efectivamente a qué le hacemos caso. Mientras tanto, volvió a considerarse nuevamente 2 días antes del inicio de los síntomas hasta los 14 días después. ¿Ya? Entonces, a eso es la última versión, y eso es lo que deberíamos nosotros estar tomando en cuenta. También me preguntaban respecto, que eran varias. ¿Qué pasa? Había una que tenía que ver qué pasa si me contagio si estoy en teletrabajo. Ya, esa es una enfermedad común, ¿ya? Porque en el teletrabajo yo estoy en mi casa, y por lo tanto la persona que me va a contagiar puede ser mi marido, no sé, mi hermana o mi hijo, y no es laboral. No sé si me queda alguna afuera, que la estaba tratando de ordenar todas las preguntas. Hablé de la movilización ya. Ahora, en el tema de los traslados, que es súper importante tratar de mantener la distancia. Yo sé que a lo mejor en la locomoción colectiva eso es poco probable, pero sí acuérdense de utilizar, ojalá, todas las barreras que puedan tener, la mascarilla. A veces hay personas que yo he visto que usan un escudo facial, pero lo más importante sin duda es lavarse las manos,
porque las manos son las que finalmente llevan todo a contagiarse, porque nos llevamos las manos a la boca, nos llevamos las manos a los ojos, entonces eso hace que se favorezca el contagio si es que yo toqué algo, y ese algo podría haber estado contaminado, o lo podría haber tomado alguna persona que estuviera con COVID, ¿ya? No sé si dije todas las respuestas, pero... La mayoría, sí. Quiero ir con Patricia, que también habían algunas preguntas que tienen que ver Sí, con el tema de quién cuida, y es una pregunta que nos ha rondado harto en los últimos espacios de cuidado que hemos tenido. ¿Qué pasa con la ansiedad, o qué pasa con la angustia de las personas que son los que hoy día están conteniendo los espacios de contención? Es como, ¿quién cuida al cuidador? Tenemos muchas personas que están en situación de teletrabajo y están haciéndose cargo de alguna persona ya enferma, de alguna persona en la tercera edad, o en el caso de los profesionales de la salud que están en la primera línea de atención. ¿Cómo nos hacemos cargo de estas personas? ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con la salud mental de quien cuida a los cuidadores? sí, que los que han estado tradicionalmente en roles de cuidado de otros, es bien invisible este espacio del cuidado hacia ellos, ¿sí? Lo vemos en personal de salud, en educación, en fin, en todas las como lugares donde ese rol se rigidice, entonces siempre estoy al cuidado de otros y no veo la necesidad de tener un lugar donde también ser cuidado. Yo creo que, o sea, en este momento con mayor razón hay que empezar a visibilizar eso. Hay varias prácticas interesantes en eso. Algunas organizaciones han implementado comités de crisis o comités justamente donde tienen la estrategia justamente de que aquellos que están en la primera línea puedan también tener un espacio para hacer contenidos, cuidados, un lugar de descompresión, de desahogo, de poder verbalizar lo que están viviendo y sintiendo, y tener también herramientas de poder salir, ¿sí? Renovar energías, aliviar para volver a entrar. Es muy importante ese movimiento. Tendemos los seres humanos a rigidizarnos o en rol o en una función, cuando lo que tenemos que conservar tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con poder tener espacios distintos, entrar y salir, hacer pausas, ¿sí? Variar los entornos, incluso entornos reducidos de trabajo remoto en el que estemos, cómo hacemos de ese entorno distintos espacios, intercalar actividades, poder también, estamos en una pandemia, pero también es importante incorporar espacios para disfrutar de cosas, para poder compartir el humor sumamente necesario y descompresor de muchas tensiones. Entonces, ¿cómo habilitamos sistemas dentro de las organizaciones para que también los que lideran y cuidan a otros tengan un espacio también de descanso? Y quería agregar una pregunta que también leí ahí, que me pareció interesante en relación a entender las emociones, que dice: ¿cuál podría ser una estrategia de contención para una persona que está más irritable debido a la cuarentena? Y es interesante, quiero conectarlo con lo primero, que es como cuando nos acercamos a las emociones y a tratar de entenderlas y leerlas como señales, entonces la rabia, lo irritable, no queda desvinculada de lo que le está pasando a la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Las emociones, muchas veces tenemos miedo, pero la forma de expresarlo es estar irritable, o es estar enojado o enrabiada. Y lo que hay de fondo más bien es como la sensación de bastante vulnerabilidad y miedo. Por tanto, una estrategia para descomprimir, para contener, es efectivamente hacer un espacio de escucha empática, de preguntar. Esto sirve también para los niños, para los adultos mayores que tengamos en la casa, como parar y hacernos la pregunta: ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué fue lo mejor de tu día? ¿Qué fue el peor momento de tu vida? O de tu día, o de esta semana. Necesitamos hacer esos espacios. El tiempo es breve, pero son espacios que o sea, no hay algo mágico en la contención. Quizás la herramienta o la acción fundamental de la contención emocional es brindarnos el espacio para escucharnos sinceramente, conectarnos,
ponernos atención, estar ahí para el otro, no solo físicamente y con la cabeza en el futuro de lo que tengo que hacer, sino que estar contigo aquí y ahora, donde tú eres como en ese momento lo más importante. Y esos 5 minutos pueden ser sumamente contenedores y valiosos para poder acompañar a otros y a uno mismo también. A propósito de lo que dices, Patricia, como que se me pasó por la cabeza que quizás la interpretación que puede estar teniendo la gente es como manejar la ansiedad hoy día. Un patrón de éxito podría ser entonces que yo no estalle en la casa, que no me enoje, que no tenga conductas de ira, porque eso estoy manejando la ansiedad. Y de lo que te escucho es que parece ser que eso es imposible hoy día. El tema es qué hago con esa ira y qué hago con esa explosión de rabia, dado que estamos en un ambiente familiar y que nos estamos contaminando. Entonces, manejar parece ser la ansiedad no es reprimir mis emociones, sino que Ni es ver de qué manera, marginarla. claro, de qué manera las encauzo, porque hoy día están presentes esas emociones. Total, las incluyo, las naturalizo, entiendo que es parte del proceso de adaptación, les doy un lugar. Cuando uno le da un lugar a algo, es la mejor manera de contenerlo. De hecho, contener es dar un lugar, darle un límite, hacerle un espacio. Y eso también para los niños y los adultos mayores. Si yo estoy trabajando en la casa, no puedo hacer de cuenta que estoy en una burbuja y entonces ahí sí el quiebre entre mis demandas laborales y lo que voy a vivir en la casa se va a hacer mayor. Más bien es como, en este espacio estamos todos. Son todas las necesidades simultáneas y entonces, ¿cómo las incluyo a todos? ¿Cómo genero un espacio de conversación donde todos tenemos un lugar y podemos tener y desenvolvernos entendiendo que es un proceso al que necesitamos también ponerle paciencia, cariño, comprensión mutua, harta empatía, porque estamos todos en esta adaptación. Y a propósito de eso mismo, de darle un espacio, lamentablemente se nos está acabando el tiempo de este espacio, nuevamente se nos ha hecho corto. Va a quedar esta conversación que hemos tenido hoy disponible a contar de la próxima semana en nuestro canal de YouTube. Y vamos a seguir con estos espacios. El próximo jueves, a la misma hora, de las 16 a las 17 horas, han habido hartas consultas, así que es muy probable que en el futuro volvamos a tener un espacio donde hablemos más de ansiedad. Les quiero agradecer a Marcela por esta información que puede ser que a veces se nos escapa un poco del tema principal, pero sabíamos que una de las cosas que más está generando ansiedad hoy día es cómo definimos al interior de las organizaciones con nuestros equipos de trabajo cuando es contacto estrecho o no, y qué hacer en esos casos. Así que darle las gracias, Marcela, darte las gracias, Patricia, y lo mismo que hemos hecho ya como una costumbre, una idea fuerza que quieran recalcarle a nuestras personas que nos han acompañado semana tras semana hasta que nos veamos el otro jueves. Marcela, ¿qué idea fuerza es la que quieres regalarnos para esta semana? Bueno, yo solo diría que estamos en un espacio, en una época de aprendizaje continuo. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo con esta pandemia, y creo que lo que nos muestra la Pati es súper importante tenerlo claro. Mientras nosotros reconozcamos esto que nos dice la Pati, podemos vivir mucho mejor esta situación país que estamos viviendo. Muchas gracias, Marcela. Patricia, ¿con qué nos quieres dejar? Okidoki. Oh, se nos quedó pegada, Patricia. Sí. Sí, bueno, darte las gracias nuevamente, Patricia, y darle las gracias a ustedes por este espacio, por la confianza que están teniendo con nosotros, y nos vemos la próxima semana. Por mi parte, decirles que la adaptación es la clave que tenemos que tener en estos momentos. Como dice Marcela, todo está cambiando, y en este momento es donde nos tenemos que jugar nuestra adaptación. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Buena semana para todos.